Por favor, colega. Ujú. No sé si tienen alguna pregunta, alguna situación de aporte, tal vez también. Esta teoría de Piaget es la más conocida, seguro durante su formación también la han desarrollado, la conocen bastante. ¿Alguna cuestión, algún aporte que quieran hacer, colegas? Ana María Dubiri, tal vez, Mariela, Marluz, no seamos como en el sistema regular calladitos todos, ¿no? Vamos, ¿alguien? ¿Nadie? La siguiente teoría es la teoría de Vygotsky, que plantea, es una teoría histórico-sociocultural, ¿no? Que maneja inclusive nuestro modelo educativo. Y bueno, en este modelo está centrado básicamente cómo es la influencia del contexto social y la cultura. Es decir, en esta teoría lo que nos plantea es de que cada individuo, cada persona tiene en sí una cultura y en esta interacción entre culturas se va dando el desarrollo cognitivo. Lo que estamos tratando de entender es cómo se da este desarrollo cognitivo, ¿no? Este desarrollo cognitivo para entender el pensamiento lógico matemático. Esta teoría sociocultural lo que plantea es el desarrollo de interacción social con el entorno, cómo van viendo la interiorización de esas prácticas culturales, ¿no? De costumbres, tradiciones. De seguro, si ponemos a un niño de Muyupampa, a un niño de La Paz, básicamente son distintos, pues por el contexto, ¿no? Por la cultura, ¿no? Estamos hablando de la cultura quizás eh, aymara y la cultura quechua, por eso es que también nuestro currículum es un tanto regionalizado, ¿no? En realidad, entender esta zona de desarrollo próximo, ¿cómo entienden ustedes, cómo trabajan esta zona de desarrollo próximo? A ver, ¿qué experiencias tenemos? Pedro ha entrado, por favor, colabórenos. Pedro. Bueno, desde la próxima clase, todos con cámara encendida. ¿Qué dicen? Mariluz, la Licen Patricia también estaba. Dicen, Bueno, creo que se refiere más a cuando el niño aprende desde lo que es, por ejemplo, sus propias cosas, se va de lo más particular a lo general, si no me equivoco. O sea, aprende de lo que es primero de él, de lo que tiene en su entorno, y luego ya poco a poco va aprendiendo de lo que lo va rodeando, si no me equivoco. ya. ¿Cómo hacen, les digo, esta zona de desarrollo próximo? Porque esa es la teoría básicamente de Vygotsky. ¿Alguna vez han visto, pues no alguna vez, han visto la construcción de edificios y hay andamiajes de trasladarse de un punto a otro? ¿Han visto? ¿Se imagina un andamiaje? Colegas, por favor, participaremos. Silvia, tal vez. Silvia, Dicen, tal vez al respecto, creo que lo que se refiere todo esto es partir de la realidad del niño, por ejemplo, y esto obviamente con la ayuda de mm, del ambiente con el que los niños se desarrollan, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en Aikile y recuerdo que me tocaba una fecha importante que era el 22 de mayo, que se recordaba el terremoto que hubo en Aikile hace varios años.
Entonces, repetirlo, y yo estaba a cargo de esta fecha, entonces repetir es cómo actuar y todo eso, pienso que es algo muy trillado para los niños, algo que tal vez ya saben o no sé, o muy repetitivo. ¿Ya? Entonces, lo que habíamos planteado, o bueno, había planteado era partir de la experiencia de aquellas personas que han vivido esto. Entonces, obviamente hay todavía personas como no ha sido hace mucho tiempo, digamos, entonces hay personas que han vivido esta experiencia y Ujú. y armamos una entrevista, por así decirlo, no estructurada, obviamente, donde eran los niños que conversaban con personas allegadas a esto y los niños al ver que estas personas habían sido los que habían vivido esta situación, entonces se les fue aumentando su curiosidad y los niños, o sea, iban preguntando, iban explorando un poquito más con las anécdotas de personas que habían pasado por esta situación. Entonces es por eso que es importante cuando dicen, ¿no? Que debemos partir uno de la realidad del niño y también de su contexto y pedir la interacción eh, o pedir la colaboración de diferentes actores educativos, que en este caso obviamente era nuestra comunidad. Ya, muy bien. Entonces, en realidad, entendemos que esta zona de desarrollo próximo es ese andamiaje, dice, ¿no? Es ese punto intermedio entre lo que conoce y lo que deseamos que conozca, es decir, entre lo real y lo potencial, hacia dónde queremos llegar. Esta zona de desarrollo próximo, como en su experiencia, está apoyada por personas adultas en este caso, ¿no? Y lo que nos piden es eso, ¿no? Que alguien que conozca más, que maneje más, esté en interacción con los demás. Ese es el planteamiento para el desarrollo cognitivo, según Vygotsky. Entonces también nos hablan de ciertos procesos cognitivos superiores que se van a desarrollar en la interacción social y el uso de herramientas culturales. Necesariamente, no todo lo que transmitimos es cultura también en el proceso educativo. Entonces, esto se va interiorizando, es decir, se va asimilando, se va acomodando en la mentalidad de estos niños, en ese pensamiento, y se lo hace a través de la misma práctica, es decir, de saberes y conocimientos, tanto sociales y culturales. Vamos desarrollando de que también nos habla del desarrollo del lenguaje, es decir, el pensamiento está muy relacionado a lo que es lenguaje y pensamiento, ¿no? El lenguaje básicamente es la expresión, es un desarrollo cognitivo que permite comunicar esas ideas, esas capacidades. Y ustedes saben en qué condiciones llegan estos niños. Entonces, vamos viendo la necesidad de este desarrollo de pensamiento y la interiorización de ese pensamiento a nivel cognitivo. El desarrollo y aprendizaje, colegas, va junto, no va separado. Es que le falta desarrollar, luego va a aprender, dicen. No, no es así. En realidad hay teorías comprobadas de que el desarrollo y el aprendizaje van simultáneamente, es decir, no antecede uno al otro ni el otro al otro, sino el desarrollo está acompañado con el aprendizaje. Y el aprendizaje colaborativo básicamente es la convivencia entre pares, es el desarrollo de habilidades superiores que se va a alcanzar en una zona de desarrollo próximo, llegando de lo real a lo potencial. El video ustedes lo van a ver y la teoría de Gardner que plantea el desarrollo de las inteligencias múltiples, ¿no? Antes exigíamos bastante solo el pensamiento lógico, matemático, lenguaje, y en la actualidad nos han demostrado de que hay varias inteligencias, hay 8 inteligencias, o sea, hay una variación de inteligencias que a nosotros nos permite distinguirlos a los niños, ¿no? Por sus preferencias, sus capacidades, músicas, kinestésicas, naturalistas, intrapersonales, interpersonales, o sea, son desarrollo de capacidades cognitivas que permiten entender. Ahora, ¿qué entendemos por inteligencia? La inteligencia no es más que la capacidad que tenemos para la resolución de problemas. Eso es ser inteligente, ¿no? O sea, tener esa capacidad, esa habilidad para buscar esas soluciones. Y eso debemos desarrollar nosotros a través del pensamiento lógico matemático en los niños, la capacidad de la resolución de problemas. Ahora, en estas etapas que plantea Brunner, por ejemplo, nos habla de un aprendizaje a través de acciones, aprendizaje a través de imágenes,
un aprendizaje a través de símbolos como es el lenguaje y los números. Es algo que ustedes día tras día realizan en el proceso pedagógico en sus aulas. ¿Y qué le dice, no? Ausubel habla bastante del aprendizaje significativo. Esta organización de información, tanto mental, de nuevos conceptos, aquí está la teoría aristotélica, o sea, la adquisición de conceptos, están relacionados a los conocimientos previos, es decir, ¿qué conoce el niño? ¿No? ¿Cómo ha venido a la educación inicial? ¿No? Entonces, ese pensamiento, ¿no? Previo, anticipado, a nosotros nos va a permitir planificar y desarrollar un aprendizaje lógico matemático, pero a través de nuevos conceptos. Es decir, el pensamiento está organizado a través de conceptos. Estos conceptos se convierten en juicios. Estos juicios se convierten en razonamientos en la medida en que van madurando. Entonces, en nuestra etapa, en nuestra formación, lo que trabajamos son los conceptos, pero estos conceptos tienen que tener significado y significante, es decir, mesa, pero ¿para qué me sirve la mesa? ¿No? Celular, ¿para qué me sirve? Entonces, esas situaciones son las que se debe de ir trabajando a través del aprendizaje significativo. Algo que dice en la Constitución Política del Estado también dice, ¿no? La educación es de la vida para la vida. No es un simple eslogan, en realidad es una reflexión profunda de que el aprendizaje en los niños debe partir en su realidad misma y transformar su realidad. De ahí viene la necesidad de entender de que la educación se hace de la vida para la vida. Otra evolución básicamente del desarrollo del pensamiento lógico-matemático tiene que ver con la maduración biológica. ¿Qué será la maduración biológica, colegas? Si me colaboran. Mm, Licenciada, la maduración biológica Ujú. es todo el periodo que un niño o una persona eh, atraviesa para poder, a través del tiempo, ¿no? En realidad, para poder generar nuevos conocimientos o también un desarrollo cognitivo, adquirir nuevas habilidades, nuevas destrezas. Entonces, todo ello esa es la maduración biológica. Esto también va acompañado, yo creo que es con la edad Ujú. cronológica que tienen los niños. Ya. ¿Alguien más? Listen, también la maduración biológica hace notar que, o sea, el proceso natural que el niño tiene de crecer, el proceso natural, Ya. porque crece su cuerpo, también los sistemas internos, ¿no ve? El sistema nervioso, también los músculos, el esqueleto, entonces todo eso, Liz, es la maduración biológica. Ya, muy bien. Muchas veces esto descuida, ¿no? Desde la concepción, en todo caso, de la maduración biológica. Algunos que no desarrollan la concepción, esa espera de todo el embarazo, digamos, tiene en algunos casos algunas secuencias, los malos cuidados, el consumo de medicamentos, algunos utilizan drogas y bueno, nacen niños, o sea, normales en el tema de desarrollo físico, pero a nivel biológico, a nivel cognitivo, con ciertas dificultades y retrasos. Y a veces nosotros no podemos identificarlos en el aula, ¿no? Pero o vienen acompañados por algunos síndromes, algunas dificultades cognitivas. Y bueno, pues, en realidad lo que nos dan a entender de que la maduración biológica es algo esencial de cómo va evolucionando el pensamiento lógico matemático. Para comprender ese pensamiento es necesario entender cómo ha sido esta maduración biológica. A veces algunas mamás dicen, se ha caído de pequeñito, por eso no habla, dicen, ¿no? Ah, no sabe, no entiende, pues recién va a crecer, recién va a madurar. Pero en realidad esta maduración biológica para el pensamiento lógico matemático es re importante, porque no sé si han llevado ustedes ya neurociencia o neuropsicología, tal vez han llevado en los primeros módulos.
colegas? No, todavía, Elise. Ya, pero en realidad en el cerebro está organizado por lóbulos, está organizado por áreas y a veces en una caída, una área, y puede ser la área afectada de lo lógico matemático. Entonces ahí ya tenemos dificultades, ¿no? Entonces esta maduración biológica debe ser garantizada a través del desarrollo del sistema nervioso, es decir, sus funciones básicas cognitivas serían la sensación, ¿no? Que sienta frío, que sienta calor, que sienta gusto, por ejemplo, diferenciar los sabores, o sea, esa maduración cognitiva básica que es sensación, percepción, atención, memoria. Ay, tu hijo juega nomás en clases, pero no solo jugar, sino que hay falta de maduración biológica o problemas en la maduración biológica cuando están afectando las funciones básicas, ¿no? Que nos tienen que ver con la memoria, atención, percepción. Pero, a ver, ¿qué era la tarea? No sé. O se callan los niños, pero falta de memoria. Estamos hablando de un pensamiento que está siendo afectado. Las experiencias ambientales es algo muy importante en la interacción, ¿no? Que desarrollan los niños para que ellos puedan abstraer esos conceptos matemáticos, como implica la comprensión de número, cantidad, forma, tamaño, o sea, que desarrolla el pensamiento lógico. El desarrollo de la lógica y el pensamiento lógico-matemático tiene que ver con ese pensamiento que se da los fundamentos para la formación cognitiva de niños y niñas que van a ir a organizar y comprender su realidad. Luego van a encontrar también los componentes del pensamiento lógico-matemático en el nivel inicial, es decir, ¿cuáles serían los componentes básicos? En todo caso, estarían la clasificación, entendida como la capacidad de agrupar objetos, elementos, atributos, colores, tamaños, formas, y eso lo trabajan ustedes, tienen muchas habilidades para trabajar, digamos, con los niños, para que realicen esa clasificación, pero a veces no es suficiente el aula, sino tiene que estar acompañado también en los hogares, ¿no? La seriación, eh, el ordenamiento de elementos, ¿no? Ciertos criterios determinados para el tamaño, el peso y entender la secuencia numérica. Correspondencia uno a uno, ¿no? El emparejamiento, es decir, elementos esenciales. Luego tienen también otro elemento que a revisar, la conservación, ¿no? Es un poco complejo esta parte por las características del desarrollo cognitivo, es decir, las características de los objetos que permanecen, ¿no? Eh, sin ningún cambio, ¿no? Ni cantidad, ni cambios a ciertas cualidades de lo que ustedes presentan. Luego la comparación, el desarrollo de conceptos, la resolución de conflictos que tienen que ver con el desarrollo de clasificación. El desarrollo de concepto de número. Comprender que los números representan cantidades y se utilizan para contar y medir y comparar, ¿no? Y la comparación que tiene que ver con identificar, diferenciar. Básicamente, este desarrollo del pensamiento lógico, lo que nos está planteando es el desarrollo de ciertas capacidades, habilidades que tienen los niños para diferenciar, ¿no? El mundo en el que se encuentran. Es decir, queremos prepararlos para la resolución de conflictos considerando las teorías del desarrollo cognitivo, teorías del desarrollo de maduración física. O sea, van acompañados básicamente con varias situaciones en las que los niños a veces no comprenden, a veces decimos, no, no da, pero en realidad lo que está faltando es trabajar, ¿no? Estas capacidades. Entonces, estas capacidades ustedes las encuentran, por ejemplo, en los perfiles de salida que tenemos también, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Qué es una estrategia, colegas? Estrategias, estamos con 24. .
Es la compañera nomás. María, Mayra, Noemí, Jimena, Zulema. Rosy, ¿qué será una estrategia? Licen, buen día, le habla Jimena. ¿Cómo está, Jimena? Licen, pues una estrategia es como, es una acción, ¿no? Que el maestro o el docente va a realizar con un objetivo de facilitar procesos, ¿no? De enseñanza y aprendizaje de los niños, de los estudiantes. De esta manera va a contribuir a un desarrollo más óptimo y un aprendizaje más significativo, ¿no? Para el estudiante. Ya, gracias. Eso es lo que queremos tener, ¿no? Un aprendizaje óptimo, un aprendizaje de calidad, pero las estrategias son entendidas como el conjunto de acciones, ¿no? O sea, conjunto de acciones que pueden tener dentro de una estrategia métodos, pueden tener técnicas, pueden tener procedimientos, hay instrumentos, pero específicos para fomentar el pensamiento lógico matemático. Los juegos para este pensamiento son muy importantes, utilizando juegos que involucren, clasifiquen, hagan la seriación, la correspondencia, pero no olviden de que en todos estos, en todas estas estrategias, lo que se debe trabajar son los conceptos, es decir, abstraer la realidad a ese pensamiento, ¿no? Que sea un poco más objetivo en la medida en que el niño pueda sentir, experimentar, vivir, ¿no? Para que a través de todas las actividades cotidianas que ustedes realizan, puedan recoger esa información, llevarla, convertirla, como diría Piaget, en esquemas cognitivos y les permitan ya trabajar un pensamiento mucho más complejo. El uso de materiales y la manipulación de bloques, cubos, rompecabezas, historias, canciones, también tienen que ver con la interacción con la tecnología, ¿no? Es algo fuerte esta parte de la interacción con la tecnología, porque en la actualidad todos, podría decir, y en todos los niveles, un poco dependientes del celular, ¿no? De los juegos. Pero a ver, ¿qué podríamos diseñar para el nivel en el que nos encontramos orientados al pensamiento lógico matemático aplicados a lo digital, ¿no? O sea, diseñar el desarrollo del pensamiento lógico matemático a través de la utilización de la tecnología, ¿no? Ahorita estamos bombardeados con el tema de la tecnología. Y bueno, entre los antecedentes de la lógica y el pensamiento matemático tienen que ver con las primeras teorías, como habíamos dicho, filosóficas, matemáticas, cómo ha evolucionado el pensamiento. Y bueno, esta tabla de resumen también habla de los antecedentes teóricos, históricos del pensamiento lógico matemático. En la antigüedad se habla, ¿no?, de una disciplina filosófica centrada en la argumentación y el razonamiento, es decir, ¿cuáles son esas razones? Y el planteamiento aristotélico plantea cómo es esa abstracción de la realidad, tanto objetiva, subjetiva, real, ideal, de lo que se tiene alrededor en el pensamiento. Entonces, habla de una lógica a través de una herramienta, de un pensamiento y una argumentación en base a la realidad. En la Edad Media, la lógica se integró en la educación escolástica, es decir, centrada en la dialéctica del razonamiento deductivo, es decir, los grandes aportes de Santo Tomás de Aquino, y no olviden que en esta Edad Media llamada el oscuranticismo, es decir, básicamente centrada en la teología, en la concreción y creación simplemente de, de la teología, entonces formalizan la lógica de las artes liberales, ¿no? Y luego tenemos el Renacimiento, ¿no? Donde surgen las matemáticas en el contexto del humanismo. Ahí está su representante Renato de Descartes. El pensamiento lógico matemático se convierte en un pilar en la educación moderna, haciendo énfasis en la racionalidad. Primero existo y luego
pienso, ¿no? Entonces, esa discusión, ¿qué es primero? Va siendo siempre superada. Y en el siglo XVII, XVIII se habla del desarrollo del cálculo, de las matemáticas, el avance de la lógica simbólica. Ahí están Isaac Newton, la lógica de la matemática se consolidan disciplinas científicas, influyendo en la enseñanza de las matemáticas. La formalización lógica matemática que tiene que ver con Mill y otros autores en cuanto a la enseñanza de la lógica, la educación secundaria y la educación superior. Y luego tenemos en el siglo XX, ¿no? El desarrollo eh, de Piaget, Vygotsky, es el que enfatiza en el documento, en el texto, y la implementación de teorías del desarrollo cognitivo, haciendo énfasis a un aprendizaje constructivista. Y ya en los finales del siglo XIX y XXI, Gardner, ¿no? Con la teoría de inteligencias múltiples, es decir, habla de una de las inteligencias denominada lógico-matemático en los primeros años de investigación realizada para comprender de que es una de las demás inteligencias. Entonces, él habla de la interacción también o la integración de la tecnología al aprendizaje basado en los juegos. Hasta ahí, ¿tuvieran alguna pregunta, aporte que podríamos realizar, por favor? Colegas, bueno, para la asistencia voy a sacar la captura y podamos tener de inicio, yo ya tengo registrado también. Entonces, no olviden hacer su mapa, su participación en el foro. Nos encontramos el martes. Colegas, si hay algo más. Ya, claro, Licen, gracias, más bien. Solo para recalcar, no sé si llegaron otros, no llegaron. Tratemos de no cargar al WhatsApp, por favor, mensajes, fotografías. Ahorita está súper cargado nuestro grupo que no pude ingresar. Obviamente, esta semana yo voy a tomar mucha flexibilidad por el tema de que por fallas de señal y de equipo ayer no pude iniciar. Sin embargo, como ya hemos puesto en claro lo que vamos a hacer, los sábados la sesión empiezan a las 7:30 hasta las 2 horas de culminación. Ahora, el martes es optativo a las 9 de la noche y los trabajos según determinación de plataforma. Hay una espera de 10 minutos. Prevean, colegas, yo tengo que estar más pendiente en la grabación y también en los aportes de los compañeros y cuando llaman de manera interna lo que hacen es interrumpir y tampoco puedo contestar, ¿no? Y lo que necesito es que ustedes puedan ir trabajando de esa manera. No sé si algo más está. Y por favor, los únicos que han participado con Dori Chuquime, con Dori Mariluz, Nicole, Jimena, ellos tienen evaluación. Cada sábado tenemos que evaluar. No podemos hacer una educación tradicional de que uno hable y los demás, un monólogo, ¿no? Eso es lo que han observado en el sistema también en la universidad, en las clases virtuales, de que se convierte en un monólogo, porque al final uno o dos hablan y los demás están conectados y al parecer el hecho de estar conectado están cumpliendo y no es así. En realidad, ustedes tienen que aportar con sus experiencias, con sus preguntas, con el análisis, con la reflexión, con sus aportes, o sea, esa es la manera correcta de interactuar a través de este medio. ¿De acuerdo? Entonces, seguramente por hoy, desde la próxima clase, nos conectamos todos con cámaras listos, con previa lectura, ya van a estar cargados los documentos en plataforma, todo, entonces va a haber mayor interacción seguramente. ¿De acuerdo? Nada más, ¿no, colegas? Que tengan buen día. Andrea. No, Dicen, Lina, tenemos que estaba considerar diciendo, está también bien. todos los aportes previos que se ha realizado, no simplemente cuando usted ha pedido la palabra, licenciada. Por ejemplo, yo estaba desde un principio y no he escuchado mi nombre. Ya. Voy a considerar, Andrea. Lo bueno es que están grabados también, entonces tengo anotado, registrado, entonces no se preocupe.
Un poquito es un poco, a ver, todos queremos saber nuestra nota y hay una nota de aprobación en el tema de estos posgrados, y esa es la diferencia de los demás posgrados de otras universidades, ¿no? En otras, a veces solo asistir, mandar los trabajos es suficiente, digamos. En este caso, en la universidad son exigentes con la participación, los aportes, la interacción, y hay una nota mínima. A veces por un trabajo, una otra situación, se quedan. Y por más que quisiéramos ayudarles, no les sale, porque nosotros no hacemos manual las notas, sino hace el sistema. Nosotros calificamos cada semana, damos, devolvemos, hacemos una situación y ya en función a la participación también. Entonces, todo eso se suma y el sistema mismo arroja. Hay algunos no les sale la nota, entonces a veces ni se habilitan porque nos mandan, entonces ni a un segundo turno, y además el tema de los segundos turnos, todo un poco complejo también, mucha exigencia, sí, pero bueno, en realidad es un sistema de trabajo completo, es un sistema en el que no hay una variación, todos tenemos el mismo material, tenemos la misma consigna y lo único que nos queda es participar y trabajar de esa manera. ¿De acuerdo, colegas? Mucho éxito. Nos vemos la próxima clase. Que tengan buen día. Gracias, Licen, hasta luego. Por Hasta favor, luego. desde la próxima Igualmente, mayor Licen, hasta luego. participación. Licenciado. Hasta luego. Lice. Carla, Valeria. Sí, Lice.